Muy buenos días al episodio de Smart Bienestar. Hoy nos encontramos con Julián Lafuente, quien nos va a hablar de un tema que es muy actual y que muy seguramente las personas se puedan sentir líderes, se pueden sentir bastante identificados, como es la IA. La IA no es un secreto para nadie, pero vamos a hablar de cómo está transformando la IA el liderazgo y qué cosas positivas o no, o cómo podemos abarcarla hoy en día. Eso es lo que nos va a hablar hoy Julián, ¿vale? Nos va a hablar un poco de lo que es la inteligencia artificial en nuestra vida, cómo nos afecta, cómo nos ayuda, cómo ha transformado el tema del liderazgo y todas estas cosas. Yo no quiero dar más explicación porque aquí el experto es él y yo no quiero hablar de algo que yo no maneje muy bien. Pero quiero darle la palabra, antes que nada, el agradecimiento por estar aquí, por prestarnos su tiempo súper valioso y por venir a darnos ese conocimiento. Bienvenido, Julián, muchísimas gracias. Y bueno, quiero pasarte la palabra para que te puedas presentar. Muchas gracias, Diani. Pues nada, agradecerte la invitación. Encantado de poder tener esta conversación. Así es que nada, comenzamos. Bueno, yo soy Julián Lafuente, dirijo Evoluxia. En Evoluxia nos dedicamos a la tecnología para recursos humanos y desde hace años principalmente hemos focalizado nuestra práctica en proyectos de implementación de sistemas de gestión de recursos humanos, entre SAP y después Cornerstone. Y pues desde hace 3 años estamos introduciéndonos cada vez más en el mundo de la inteligencia artificial. De formación soy psicólogo y coach, pero llevo toda mi carrera prácticamente desarrollándola en paralelo en el mundo de la tecnología, específicamente para la gestión del talento, personas, recursos humanos en general. Así es que eso sería un poco Wow, pero es la que característica. ese perfil es muy bueno porque no es solo tecnológico, sino que además, que es un poco lo que vamos a hablar, ¿no? O sea, estás viendo a lo mejor con esa mentalidad, voy a decir muy entre comillas dividida, pero realmente fusionada, entre lo que es la tecnología que es, digamos, externa al ser humano y lo que es la mentalidad, las emociones y cómo está afectando hoy en el día a día, que por eso es que estamos hoy unidos. Y yo quiero empezar con la primera pregunta, que me gusta empezar con esa así básica para hilar todo. ¿Cómo está transformando con la experiencia que tienes? ¿Cómo consideras que está transformando la inteligencia artificial al liderazgo actual? ¿Y qué miedos se ve que están enfrentando los líderes hoy en día con este tipo de cambios? Claro, venimos de una época en la que estábamos sobre todo más centrados en lo que significaba para todos el liderazgo, ¿no? En las conversaciones de recursos humanos centrábamos mucho el discurso en qué es un buen líder y cómo debe ser un buen líder, ¿no? Cuando, sin embargo, ahora lo que estamos viendo es que, bueno, en las conversaciones que tenemos aparece sobre todo el cómo liderar. Tenemos una situación encima de la mesa que nos obliga a vivir un cambio constante, ¿no? El impacto, la irrupción de la inteligencia artificial, de la tecnología en general y los cambios que hay a nivel mundial, pero sobre todo centrándonos en la inteligencia artificial. Y ahora pasamos de tener conversaciones donde, por lo que estamos viendo, no se habla tanto ya de qué significa liderar, sino ese cómo, ¿no? De alguna manera, cómo identificar una buena figura de liderazgo hoy en día con los retos que nos supone el impacto de la inteligencia artificial. Y ahí aparecen algunos miedos, ¿no? De dónde aparecen y qué aspecto tienen. Hay mucho miedo, incertidumbre, pero hay mucho miedo, por ejemplo, al equivocarse, ¿no? Esto es algo como muy humano, que nos pasa a todos en todos los ámbitos de la vida, pero imagínate, en una tecnología tan disruptiva y en cambio constante, la toma de decisiones implica una posible equivocación. Entonces, claro, si yo voy a elegir una tecnología o enfocar determinados procesos o cómo alineo yo lo que estamos haciendo desde recursos humanos con la estrategia corporativa, si me equivoco con el impacto que está teniendo
o con el impacto económico que puede tener o el impacto emocional en las personas, ¿no? Pues ese miedo aparece, ¿no? A la equivocación, es algo muy, muy evidente. Entonces hay como mucho interés y mucha insistencia en el conocer, en probar, en validar todo mucho antes, ¿no? Y yo aquí sí que animaría un poco a perder ese miedo al equivocarse, porque solo es a partir del error, ¿no? Aquí me sale un poco mi vertiente más coach, pero solo es a partir del error que podemos aprender. Entonces, lo ideal sería poder equivocarse en un ambiente más controlado, con pruebas de un impacto que se pueda medir y controlar también, para que en el caso de que nos equivoquemos, pues eso no escale demasiado, ¿no? Pero digamos que para mí el primer miedo que encontramos es el del impacto, ¿no? Luego, por otro lado, también aparece esa disrupción continua en la que hay nuevas IAs continuamente, nuevos enfoques, lo que ayer se hacía de una manera ahora pasa a ser de otra. Aparece también ese concepto del FOMO, ¿no? Parece que me estoy perdiendo algo continuamente debido a tanta disrupción y tanta innovación y llegamos a paralizarnos ante tanta innovación y tanto cambio o disrupción continua, ¿no? Entonces, si nos paralizamos por un lado y tenemos miedo por el otro para no equivocarnos, ¿no? Ahí se genera una situación que no nos permite avanzar. Y por aquí te diría que estamos viendo un poco en esas conversaciones que tenemos, porque no todas las conversaciones son técnicas, sino una vez que ya presentas un producto, una solución, un enfoque, ese ámbito de recursos humanos, esos líderes te plantean, bueno, vale, pero detrás de todo esto, ¿qué, no? ¿Qué pasa si? Y ahí aparecen entonces esos miedos claramente. Yo conecto demasiado con esos miedos que tú me dices, porque sí es verdad que obviamente el miedo a equivocarme, como tú dices, en general, ¿sabes? O sea, en general en la vida siempre hay una toma de decisiones, siempre hay, ¿no? Me voy por este camino, me voy por el otro, ¿no? Y bueno, hay una serie de herramientas que a lo mejor yo puedo controlar, que puedo ver, y lo demás es riesgo, un riesgo controlado, como tú bien dijiste. Pero con el tema de la IA, poco control tengo yo directamente, ¿no? O sea, el tema de, obviamente te tienes que basar en la confianza con las personas de expertas en esta IA, o por ejemplo en el caso de ustedes, y dejarte llevar, porque al final son los expertos, pero sí, lo que tú has dicho de un miedo controlado, un riesgo controlado, creo que es lo más sabio de hacer. Y también eso que dices del FOMO, del miedo a perderme algo, no, pero es que ayer esto funcionaba, pero no, es que esto salió mejor. Bueno, es que está haciendo un boom impresionante y es un poco hasta agobiante, ¿sabes? Porque quieres siempre estar en el top, 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 pero es que mañana va a haber otro top, ¿sabes? O sea, es complicado, o sea, y te lo estoy diciendo desde el corazón, porque de verdad que es algo que, claro, ya hay un punto donde digo, bueno, pues mira, hay que tomar una decisión, y es que el otro día escuché un podcast que decía, no decidir también es decidir. Entonces, Total. al final, si prefieres quedarte un poco más manual dentro de lo tecnológico, ¿no? Que me hace gracia ese tipo de cosas, porque cuando decían no hay que hacerlo de forma manual, igual estás usando tecnología, ¿sabes? Al final, pero ya eso lo vemos como muy antiguo. Pero realmente son miedos que a lo mejor no vemos de una forma consciente y que al final esto, por ejemplo, en el tema de recursos humanos, que básicamente es el responsable de todas las personas, del capital humano que tiene una empresa, es una gran responsabilidad que tiene en cuanto a esas decisiones. Obviamente que no lo toma solo el gerente de recursos humanos o el departamento, ¿no? Sino que hay toda una movida ahí en este tipo de situaciones. Mira, me estoy acordando de una conversación también que apareció muy interesante, que más que como miedo, aunque es un sinónimo por decirlo de alguna forma, ¿no? Se vive como una amenaza. Y es en toda esta parte de la disrupción tecnológica, pues siempre se ha pensado que las nuevas generaciones, los perfiles más jóvenes, tienen como mayor facilidad a la hora de
adquirir la soltura, el conocimiento, el manejo de las nuevas tecnologías, ¿no? Y también existe ese miedo a que si me equivoco, si tomo malas decisiones y ante ese cambio constante me estoy perdiendo algo, una persona más joven que podría teóricamente estar mejor preparada académicamente o simplemente va a tener mayor agilidad mental, que es parte de lo que denominamos el cuento que yo me cuento como líder, ¿eh? O como persona que gestiona personas y tiene una responsabilidad organizativa. Yo me imagino que esas personas más jóvenes me puedan quitar el puesto porque tengan más soltura, o ya no que me quiten el puesto, sino que yo voy a poder quedar en evidencia en cuanto a mi falta de manejo o de habilidad con el uso de estas nuevas tecnologías como puede ser la inteligencia artificial. Entonces, yo aquí me gusta precisamente generar este debate, pero porque ese miedo o esa amenaza percibida, yo la veo totalmente al revés. Yo creo que esto es un grandísimo reto, no para las personas de mayor edad, sino para las más jóvenes, porque precisamente el uso de la inteligencia artificial, la que estamos acostumbrados a utilizar en el día a día, hablamos de IA generativa, como puede ser ChatGPT, Gemini o similares, ¿no? Pero donde hace el salto cualitativo es cuando le haces mejores preguntas, y de algo que hablaremos después también, es con el pensamiento crítico, es decir, que la respuesta que me da la inteligencia artificial no la coja como válida por el hecho de que me la da la inteligencia artificial y a la primera, sino que yo sea capaz de aportar mi visión crítica sobre eso que me está devolviendo. Y aquí la reflexión es, ¿quién va a poder aportar una mejor o cualitativamente mejor visión crítica? Si una persona con experiencia o sin experiencia, con mayor experiencia o con menor experiencia. Entonces, claro, aquí la experiencia, como se ha dicho tradicionalmente, es un grado. Bueno, aquí es un valor añadido fundamental, porque el uso de una herramienta que te está devolviendo una información ante la que yo tengo que decidir si la adopto o no la adopto como buena, sin experiencia y sin esa visión crítica, es muy fácil que haya un sesgo, haya algún error, el enfoque no sea el más óptimo, no tenga en cuenta cierto contexto. Mi experiencia, mis vivencias a lo largo de los años aportan cualitativamente muchísimo valor a la interpretación, ¿no? Entonces, sí que vemos en que muchas veces hay como un cierto derrotismo. Por suerte creo que cada vez este mensaje pues está poniéndose más encima de la mesa y por tanto tiende a mitigarse, pero sí que hay veces en que, bueno, parece que por defecto las personas más jóvenes vienen ya con un manejo de la inteligencia artificial fantástico, y es cierto, y ojalá siga siendo así, pero esa visión crítica, esa interpretación y el manejo de los resultados cambia totalmente el resultado final que tendrá la aplicación de la inteligencia artificial. Yo creo que tienes toda la razón del mundo porque, por ejemplo, ayer, es que esta semana a ver, el otro día vi un contenido en Instagram que me hizo gracia y me recordó algo de una amiga y se lo he pasado, y es que un chico le pregunta a ChatGPT, ¿no? Que le dice, tengo esta ensalada en la nevera de hace 2 semanas, ¿debería comérmela? Y ChatGPT le dice, claro, comer ensalada es muy sano, puedes comerte la ensalada, ¿no? De hace 2 semanas sin problema. Y entonces luego pasa y está ahí, oh, en el sofá. ¿Qué te pasa? Es que me he comido, creo que no me ha sentado bien la ensalada. Claro, es que si te la comes 2 semanas, no está en buen estado, ¿no? A lo mejor ahí me he equivocado. Entonces, claro, y a mi amiga le pasó algo similar. Ella le preguntó algo más técnico, más de su trabajo, y luego le dijo, no, pero... entonces, ¿qué pasa? Claro, estas son cosas ya, una burla, una todo, y la otra un poco más serio. ¿Qué pasa? Y traigo esto porque el otro día, hace un tiempo, hicimos un podcast acerca de la IA, de cómo usarla, o sea, de cómo usarla de forma sabia y no de copiar-pegar, ¿no? Sino de realmente personalizar la información que te da y quitar y poner lo que necesites. Y entonces llegamos al tema que vuelvo a insistir, que esto no va acerca de niños ni nada, pero ahora mismo estamos hablando del talento joven. O sea, estamos hablando de que ahora mismo del futuro
está totalmente, tiene acceso fácil a la IA y ahora quieren hacer las tesis, o bueno, hacen y han visto que hacen tesis con eso, o exámenes. El otro día vi que había un bolígrafo con IA, por ejemplo, ¿sabes? Son cosas que no sé si es verdad o mentira. Julián, ahí me vas a decir tú si estoy diciendo una locura o no, pero ya hoy en día, como va tan rápido la tecnología, como estábamos diciendo, entonces, claro, el tema es que ya se va a depender cada vez más de la IA y va a haber menor, ¿cómo se dice esto? Como lo que estabas diciendo, o sea, que la experiencia realmente maneje la información que te está dando ChatGPT, ¿no? Total, total, ChatGPT por decir una. total, Eh, y yo creo que total. para esto es importante el tema que nosotros los adultos que sabemos manejar las cosas, que tampoco mucho, porque también nos está como invadiendo, como bien decimos, ¿no? Que a través del miedo de perdernos algo, del miedo de tomar decisiones, del miedo de que nos amenace, también estamos viendo cómo hacer para lidiar con esta situación. Tenemos que ser además nosotros los que vayamos educando a este nuevo talento y obviamente aprovechar esta mente tan flexible y tan ágil que tiene para el bien, tanto de ellos como de la sociedad. Es lo que yo Sí, sí. opino. Y para eso yo creo que necesitaríamos estas nuevas competencias que el líder necesita desarrollar, que es donde me vas a ayudar tú a decir cuáles son estas competencias que consideras que los líderes deben desarrollar para poder lidiar con todos estos cambios que están viniendo. Claro, hablando de los cambios, como persona responsable de otras personas, al final hay un cuidado implícito de esos equipos, ¿no? De esas personas. Entonces, hay un factor que emerge, que siempre ha estado aquí y que además hace que cambiemos un poco la mirada y vayamos desde los hard skills, que hasta hace, las soft skills, perdón, que hasta hace mucho tiempo eran una parte y los hard skills por otro, a que ahora ya el conocimiento como tal, las hard skills ahora pasan a un segundo lugar, con excepciones que ahora veremos, ¿no? Pero cuando hablamos de inteligencia artificial se pretende o se necesita potenciar mucho esas soft skills. Como una primera, tendríamos ahí en el top, sería pues, la inteligencia emocional, ¿no? Es algo que siempre se habla mucho de la inteligencia emocional, pero es que realmente cobra muchísima importancia. Con un enfoque muy 360, porque abarca diferentes ámbitos. La inteligencia emocional en este caso nos ayuda a también cuidar esas personas. Desde el punto de vista del liderazgo, tenemos que ser muy emocionalmente también responsables de las personas con las que trabajamos, incluso hablando de la organización, ya no de nuestro equipo de trabajo, porque tenemos que ser muy conscientes de cómo medir, cómo impacta todo este cambio que hay en inteligencia artificial sobre las empresas y, en consecuencia, sobre los puestos de trabajo, tanto los que se van a destruir como los que se van a crear, así como aquellos que se tienen que reciclar. Entonces, detrás de eso siempre hay personas y tenemos que, desde ese vértice, por ejemplo, ser muy conscientes de cómo está impactando esta situación en las personas de nuestra organización, ¿no? Entonces, esa inteligencia emocional, ese entender, ese poder empatizar, ese poder acompañar a nuestros equipos y a la organización en todo este proceso de, no de cambio, de profunda transformación que va a haber y que está pasando, pero que va a pasar más y no va a parar, genera muchas emociones y sensaciones incómodas en las personas. Entonces, esa inteligencia emocional cada vez va a ser algo que se va a necesitar y que se va a valorar muchísimo más, ¿no? Porque el líder, como hablábamos antes, ya no será solamente una persona que debe hacer una serie de tareas o que tendrá una serie de responsabilidades, sino que más allá de eso, esas responsabilidades tienen que ver con lo emocional y con la parte de gestión de ese miedo, de incertidumbre que pueda aparecer en los equipos, ¿no? La comunicación de los cambios que puede ir habiendo se vuelve crítica. Por otro lado, si nos vamos al lado contrario y nos vamos a una skill más hard, por decirlo así, aparece el conocimiento puro y duro de la inteligencia artificial. Es decir,
si yo quiero poder manejar esta situación desde un punto de vista emocional o de impacto organizacional, ya sea uno u otro, necesito conocer. Entonces, la formación, la preparación en herramientas, en el impacto, en lo que significa, en qué puedo hacer, en qué no puedo hacer, desmitificar, también tener un conocimiento exacto de lo que hace y no hace la IA. No todo lo que es susceptible de aplicar inteligencia artificial tiene por qué aplicarse en ese caso, ¿no? Ahí también podemos hablar de hasta qué punto la toma de decisiones, la automatización, ¿no? O la implementación puede venir, pero para eso hay que conocer. No hace falta que el líder sea un consultor técnico, implementador de inteligencia artificial, pero sí conocedor, ¿no? Por decirlo así. Y hay otro factor aquí que es el pensamiento crítico. Por un lado está el pensamiento estratégico, la alineación con la estrategia, y por otro el crítico, ¿no? El pensamiento crítico, recupero lo que comentábamos hace un momento con respecto a lo que la experiencia me da para poder valorar el resultado que me lanza la inteligencia artificial, con lo cual el pensamiento crítico, hay un concepto que es el human in the loop, que sería, siempre tiene que haber una persona detrás de un resultado de la inteligencia artificial que valide ese resultado, ¿no? Entonces, por el hecho de que yo haga un análisis de currículums con inteligencia artificial, puedo darlo por bueno, no, pero lo que sí o sí va a necesitar es que desde el inicio haya una persona que esté revisando ese resultado. ¿Eso implica que siempre va a tener que haber una persona revisando el resultado? Sí y no. No todos los resultados todo el tiempo, pero sí ir revisando que puntualmente haya ciertos controles que nos ayuden a validar que realmente está funcionando bien, que por actualizaciones de la IA no haya un sesgo, que no haya una interpretación incorrecta puntualmente, que no hayamos identificado y que por tanto esté dando un resultado erróneo, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico es el hecho de cuestionarnos el resultado que nos pueda estar dando la inteligencia artificial aplicado a cualquier proceso, o ya sea de negocio o resultado de algún trabajo que estemos realizando. Y para eso, pues, tenemos que tirar de esa mochila que llevamos y de eso que tenemos, ¿no? Que es nuestra propia razón, forma de entender el mundo y visión que tengamos sobre el negocio, ¿no? Y por último, te diría la parte más estratégica. O sea, es fundamental, si nos centramos en la gestión de personas y en este caso recursos humanos, pero en cualquier caso, alinear organizativamente la estrategia de inteligencia artificial con la dirección, con la alta dirección, ¿no? Entonces, tiene que haber como una estrategia común y apostar, ante todo, en una línea de trabajo, unas guidelines, de alguna forma, que promuevan y que estén claramente definidas, que se comuniquen, pero sobre todo alinear esa estrategia a lo que el negocio necesita y que todo el mundo tenga un frente común, con lo cual ese pensamiento también estratégico, ¿qué me va a aportar esto? Los líderes es muy importante que se planteen el para qué realizan una implementación con inteligencia artificial, qué quieren conseguir, qué van a solucionar, en el fondo sé para qué utilizarlo, ¿no? Entonces, bueno, sería un poco una reflexión que también sale en muchas conversaciones de una forma u otra y desde fuera vemos algunos gaps y, sin embargo, también organizaciones que están funcionando muy bien cuando ponen foco en estos puntos. Hay más, pero, bueno, yo creo que es un buen punto de partida. No, está buenísimo. De hecho, me gusta mucho porque eh, vemos como una inteligencia artificial, ¿no? Como algo sumamente técnico, tal, pero fíjate cómo desde el inicio ha habido cosas muy humanas, como la aparición de miedos, la aparición de competencias. O sea, que por ejemplo, que siempre me gusta ponerle comillas a las soft skills, porque realmente considero que son muy, muy necesarias y muy básicas, ¿no? O sea, esto de soft, no sé qué tan soft sean, porque hoy realmente creo que son las que lideran los departamentos. Ya nos hemos dado cuenta que realmente son las banderas de las personas. Somos emoción y luego somos psicólogos, luego somos administrativos, luego somos lo que sea, pero ante nada somos humanos. Y me gusta mucho que lo hayas puesto de primero porque son competencias que fíjate que no se van con la inteligencia artificial, sino que más bien lo que están invitando es a que se refuercen. O sea, que el tema de la inteligencia emocional no sea algo
Yo soy además súper partidaria del tema de gestión emocional y todo esto en todo, en toda la vida y cuando tratas con personas mucho más. Y obviamente la primera, para poder gestionar, sin, como tú has dicho, ¿no? No necesitas ser psicólogo, no necesitas ser un programador, un desarrollador, ni un experto en todo, pero la manera más sencilla, entre comillas, es aprender gestionar emociones tú mismo, aprender a empatizar, aprender a escuchar de forma activa para poder acompañar luego a otros, si no es que es súper complicado. O sea, y luego vamos también al tema Sí. de saber, de tener nociones, como tú dices, de lo que es la inteligencia artificial en general, de dónde para saber dónde están sesgos y todo, no necesitas ser un experto, pero creo que este tipo de cosas, esto que te hablé al principio, que es totalmente real, que a mí me aterra un poco el tema de, será que claro, es mi falta de conocimiento que a mí me genera ese miedo, ¿sabes? Si yo tuviese esas nociones, que te aseguro que cerrando el podcast, las buscaré, claro que me siento más tranquila de decir, bueno, por aquí sí, por aquí no, sin tener que ser experta. Entonces, primero, gracias por el consejo porque me lo tomo. Yo estoy siendo un oyente más, Julián, te lo juro, estoy aprendiendo todo lo que estás diciendo. Pero, pero es así. Y luego, con todo eso, ya luego te es mucho más fácil ser más estratégico, utilizando también el pensamiento crítico, todo ese compendio de cosas que estamos hablando, la inteligencia emocional, tener nociones de la IA, usar tu experiencia te ayuda muchísimo en la parte de pensamiento crítico y así mitigar un poco esos errores y además que tu equipo se pueda sentir acompañado y seguro. Creo que son herramientas muy buenas que se pueden aplicar, además que no tienes que invertir demasiado esfuerzo ni demasiado tiempo porque además la información está al alcance de las manos, ¿sabes? Que no es algo que tengamos que irnos a la NASA para poderlas aprender. Por eso te digo que yo enseguida me voy, porque además te confieso que me he inscrito en un par de cursos de IA y es que no he tenido tiempo, ¿sabes? O sea, siempre es como que ese miedo de, ay, Dios mío, que, ¿sabes? ¿Cómo será? Pero si yo soy psicóloga, yo esto no sé nada, yo no, a mí, entonces, claro, o sea, pero con lo que tú me estás diciendo, me has dado una lección buenísima que pienso implementar y te lo quiero agradecer porque realmente sé que me va a ayudar a mí personalmente y así a todos los que estamos en Smart Bienestar. Así que muchísimas gracias por eso. Bueno, me alegro, Dani, me alegro. A ver, yo pienso que es muy importante perder el miedo. Sé que es muy difícil, sé que es muy fácil decirlo, pero da igual, probemos en pequeño. Si es que esto no va de pasar de 0 a 100 o todo nada, blanco o negro, sino pequeñas pruebas que podemos hacer caseramente. Mira, el otro día hacíamos un evento donde presentaba una parte teórica de enfoque de inteligencia artificial, pero por otro lado, la parte práctica. Y hacía una presentación en directo, desde cero incluso, había varios casos de uso, pero otra fue de cero. Es decir, para que veáis, perderle el miedo de que se pueden hacer cosas, incluso profesionalmente hablando, que es cuestión de probar. Y hay mucha parte aquí que tiene que ver con esa mochila que llevamos de conocimiento de nuestra vida y que no somos capaces, pero tenemos que creernos que con ese conocimiento y experiencia que tenemos es un tema de creatividad, de actitud, de voluntad, de creérnoslo y que a partir de ahí, con una buena reflexión, planteamiento, es probar, probar, probar y probar. O sea, nunca va a salir algo a la primera o difícilmente saldrá a la primera. Iremos mejorando y puliendo cada vez más el cómo le preguntamos las cosas a la inteligencia artificial, ¿no? Ahora estamos hablando, siempre nos quedamos en esa parte más tipo ChatGPT. Hay muchas otras formas de utilizar la inteligencia artificial, pero para hacerlo de una forma más, ¿no? Habitual, si lo hacemos así, pues cuanto más practiquemos, mejores preguntas haremos y mejores resultados obtendremos, ¿no? Hay mucha gente que me comenta que se frustra porque su Gemini o su ChatGPT no le contesta bien y le da malas respuestas, ¿no? Entonces, puede ser, pero habitualmente suele ser más porque no le hacemos bien o no le hacemos buenas preguntas. Entonces, bueno, sin más, animar
a seguir Pero es probando. que esto que dices, y me gustó mucho cuando hablaste de la comunicación, porque además me encanta mucho ese tema, que esto es un problema de comunicación puro y duro. ¿Sabes? O Claro. sea, tú le preguntas algo a ChatGPT, te va a contestar lo que ChatGPT considera, o ChatGPT, Gemini, lo que sea, te va a contestar lo que considera. El otro día estaba, porque me voy a dar un taller que va basado en un cóctel de cosas, desde la creencia limitante, las creencias limitantes, la comunicación y cómo afecta a la comunicación y esto cómo afecta a la gestión de conflictos, ¿no? Entonces, claro, he estado empapándome el tema, recordando un poco el tema de la comunicación y desde que yo pienso lo que te tengo que decir hasta que tú me das el feedback, pasan 7 pasos en cuestión de segundos, en este caso que estamos hablando de forma directa, que a saber lo que vayas a entender. Y a eso sí le sumamos lo que tú dices, la mochila de las experiencias, bueno, o sea, es salpimentar la situación. Entonces, realmente pasa lo mismo con ChatGPT. Si lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial genérica, como dices tú, de Gemini, ChatGPT, creo que se llama Cloud, no sé, dime si me equivoco, es básicamente hablar con alguien que, y como nos gusta mucho la aprobación, a todos nos va a decir que sí, que te comas la ensalada de hace 2 semanas, que te va a sentar genial, porque siempre hay que comer vegetales. Entonces hay que hacer, y como entre seres humanos, hay que aprender a decir las cosas y a ver realmente lo que entendió la persona para ver si hay que reacomodar el mensaje principal. Y, como tú bien dices, ser conscientes de nuestra experiencia y nuestro pensamiento crítico para decir, esto sí, esto no, esto me cuadra, esto no me cuadra. O de repente validarlo, como tú dices, a lo mejor con otra plataforma, con una persona que realmente sepa el tema, por ejemplo, no sé, pero que no nos quedemos 100% porque creo que no es infalible y creemos que, como dije en otro podcast, creemos que es Dios y no es el caso. Así que creemos que tenemos que ser más objetivos a la hora de comunicar y sé que hay formas específicas de preguntar a este tipo de sistemas, aprenderlos. Creo que hay que aprenderlos, tirarnos al agua, como dices tú, y, y ya está. Total. Pero para ir terminando, Julián, yo sí quiero como que nos digas un poco, ¿no? A este líder que nos está escuchando, que ya se está pensando como yo, inscribirse y realmente hacerlo. ¿Cómo empezar? O sea, ¿cómo podemos realmente adentrarnos en la IA sin que nos abrume? ¿Qué consejos le puedes dar tú a los líderes de hoy en día? Mira, precisamente en una parte de la presentación de la semana pasada aparecía cómo empezar si mi empresa no tiene una estrategia definida o hablando de recursos humanos y si la empresa en general no la tenía, o da igual, si yo en mi departamento lo quiero hacer o yo en mi casa, yo en mi ámbito lo quiero hacer, ¿no? Lo de empezar en pequeño es fundamental, sobre todo elegir un caso de uso controlado, el contestar esa pregunta del para qué, ¿no? O sea, tengo claro que quiero hacer esto. ¿Por qué? Porque esto me genera, vale, pero ¿para qué? ¿No? O sea, ¿qué quiero conseguir? ¿Cuál es el objetivo final de esto? Porque hay veces que el automatizar por sí solo puede ser aplicar IA, pero realmente eso nos tiene que brindar oportunidades de otras cosas. Es decir, como líderes, automatizar no es el fin. El fin tiene que ser que, gracias a que automatizo, puedo potenciar mi liderazgo para que ese liderazgo tenga más impacto en las personas o en la organización y el negocio que estemos gestionando, ¿no? Entonces, el cómo empezar, elegir un caso de uso, ver de qué manera eso me puede favorecer a mí individualmente, al departamento, al negocio, al proceso. Hay un factor crítico, bueno, hay varios, ¿no? Pero hay uno que es la calidad del resultado va a ser exactamente igual a la calidad del dato que tú tengas. Y esto lo podríamos extrapolar también a la calidad de la pregunta que le hagas. Si hablamos en términos de un ChatGPT, de una IA conversacional, la calidad de la respuesta es igual a la calidad de la pregunta. Pues en términos de cuando lo aplicamos a un proceso, la calidad del resultado será igual a la calidad del dato que tú manejes.
Cuando hablamos del dato, puede ser lo bien definido que esté el proceso, lo bien estructurado que esté el dato o la calidad en sí misma de ese dato en sí, ¿no? Sean currículum, sean personas, sean ventas, sea lo que sea. Entonces, por ahí eso. Y luego, sobre todo, es súper importante, si hablamos en organizaciones y no a título individual, de buscar un patrocinador o promotor o el stakeholder interno, alguien que soporte, que nos ayude, que apoye, que impulse esa iniciativa, ¿no? Ese sponsor que de alguna forma respalde ese trabajo que estamos haciendo. Y luego hay otro factor crítico, que este es uno también que recientemente veíamos en un estudio de McKinsey, en que también hablan mucho de rediseñar el proceso. Es decir, esto es como el coche eléctrico, ¿no? Nosotros lo que hemos ido viendo en la industria es que no se han cogido los coches térmicos o de gasolina y se les ha cambiado el motor por una batería eléctrica, sino que se ha rediseñado el coche, porque el mismo coche, pese a que tú estéticamente por fuera lo puedas ver prácticamente igual y por dentro lo mismo, no es el mismo coche, cambia sustancialmente. Entonces, gracias al rediseño, aprovechas, optimizas mucho mejor y el funcionamiento y rendimiento final es mucho más óptimo si lo rediseñas. Lo mismo con nuestros procesos. Si utilizamos un mismo proceso, pero por el hecho de aplicar la inteligencia artificial esperamos que el resultado se multiplique por, habrá casos en los que sí pueda ser así, pero nos hemos dado cuenta, estadísticamente hablando, que procesos rediseñados, aprovechar la oportunidad, no lo veamos como una piedra en el camino, sino como una oportunidad de rediseñar, redefinir procesos, formas de trabajar, para que la IA entonces entre con muchísimo más impacto y eso multiplique el resultado exponencialmente. Cuando eso pasa, cuando hay una buena calidad del dato, un buen proceso, un patrocinio, promoción, sponsor por parte de la dirección y tenemos claro el para qué que queremos conseguir, entonces tenemos muchísimas garantías de que eso funcione bien, ¿no? Porque vemos que el motivo del fracaso de muchas iniciativas de inteligencia artificial, tanto en empresas como en equipos, es porque alguna de estas patas empieza a fallar, o más de una de estas patas empieza a fallar o directamente no existe, ¿no? Eso nos ha pasado tradicionalmente en la tecnología en general, no es algo específico de la inteligencia artificial. Veníamos haciendo proyectos tecnológicos y estos indicadores o factores tenían pleno impacto, exactamente igual. Pero con la inteligencia artificial se expone mucho más. Es decir, si esto no pasa, es más fácil que no llegue a buen puerto y la iniciativa se pare. Entonces es bastante interesante ver el por qué el impacto de la inteligencia artificial no está calando tanto, se está quedando tan, en algunos casos, dentro de la dinámica habitual de las empresas para esto. Y luego solamente un concepto que me hizo mucha gracia. ¿Cómo pondríamos en práctica una iniciativa de este tipo? Yo animaría a todo el mundo que se inventara un concepto o una idea, que al final es como el de cafetería, ¿no? Entonces, es tener un espacio compartido en las organizaciones donde, si lo podemos alinear con la dirección, mucho mejor. Pero si no, lancémonos a nuestra propia iniciativa, controlada, medida, en pequeño inicialmente, pero quitemos todo ese ruido que tenemos ahora mismo de tanta iniciativa, inteligencia artificial, FOMO y demás, y pongamos un poco el criterio y cojamos el timón para decir, generemos un espacio de confianza como un laboratorio donde podamos practicar. Le podemos llamar cafetería, donde, es una forma de darle un toque más informal, ¿no? Pero donde podamos contar con un experto o dos, que haya alguna persona, sí que necesitamos en las organizaciones gente que ya controle y conozca la inteligencia artificial, pero donde nosotros como usuarios principiantes o intermedios o avanzados, cada uno en su nivel, pueda ir a probar en un espacio controlado, de seguridad, de confort, donde no voy a sentirme juzgado, donde no estoy invirtiendo un presupuesto, donde no estoy jugándome el puesto o lanzando una iniciativa de muchísimo impacto en la organización, pero que de alguna forma me da el espacio
insisto, controlado y de seguridad para poder probar, aprender, generar feedback con otros compañeros donde, bueno, pues yo sé que una vez a la semana hay un espacio de un par de horas donde yo puedo ir a hacer consultas online o presencialmente y compartir con otros compañeros dudas, inquietudes o problemas que me estoy encontrando en la iniciativa, ¿no? Pero en cualquier caso, animar a que se pruebe, sobre todo el probar. Me gusta mucho, o sea, creo que tiene como mucha lógica, ¿no? Todo lo que dices de iniciar desde el para qué, luego un proceso pequeño, que ese proceso pequeño me gustó cuando dijiste, puede ser algo inventado, mejor, esto de ponerle humor, a mí me gusta mucho porque obviamente baja más las expectativas, el inconsciente ya como que se relaja un poco más y puedes atreverte más, ¿no? Lo que tú has dicho, ahora si vas a hacer un tema para una empresa o algo, ahí ya te digo, llamo al experto y le digo, encárgate tú, chao. Porque claro, si no conozco, no voy a arriesgar en la realidad. O sea, te lo digo, no, me da miedo pullar un botón que no sea. Pero que sí es algo, creo que es algo, o sea, creo que me identifico con ese líder que ahora mismo le teme mucho al tema de iniciar con la inteligencia artificial y que, a ver, creo, bueno, sí, o sea, hay cosas que, como tú has dicho, no todo tiene que ser automatizable, pero a lo mejor hay cosas que sí que lo tienen que ser y por no conocer las herramientas, a lo mejor no lo vemos. Entonces creo que es una manera muy útil de poder como experimentar desde estos nuevos sistemas de inteligencia artificial a pequeños pasos, ¿no? Sin que nadie te apure, sin que nadie te esté presionando, sin el miedo a equivocarte, porque claro que te vas a equivocar. Ya no te digo que no te va a salir la primera. Vamos a ver, es algo totalmente nuevo, te vas a equivocar. Creo que lo tenemos que dar por sentado. Pero que no hay un riesgo, como tú has dicho, ni de riesgo de tu trabajo, ni de riesgo de la empresa, ni de riesgo de tu puesto, ni de riesgo de dinero, que es algo que lo puedes hacer incluso como un juego, donde puedes ir graduando cosas y que pueda ayudar a aprender, que al final es lo que queremos, tener, como tú dices, ese tipo de nociones para Sí, poder total. hablar luego el mismo idioma. Total. Fíjate que te diría que no es tanto un tema, bajo mi punto de vista, de conocimiento, sino de práctica, probar, De porque a base de probar y practicar adquirirás el conocimiento. Entonces, una cosa es conocer la herramienta, pero si no la pruebas te puedes quedar solamente en la teoría. Entonces, si puedes conocer 50 herramientas, pero prueba una, y entonces verás si te sirve o no te sirve. Y luego, eso de probar en función del impacto, podemos probar individualmente. Pregunta habitual y que el otro día volvimos a contestar. ¿Puedo darle a la IA un Excel con datos privados o personales de empleados para que lo analice? Claro, todavía esos miedos, se va a entrenar, se van a filtrar los datos. Se le puede dar con total tranquilidad. Hay un asterisco o un pero o condiciones o consideraciones. Pues que no sea una IA gratuita, que esté dentro de un espacio corporativo, tendrá gente a la que preguntar, pero si no, es un poco, de nuevo, conocer, ir probando, ¿no? De alguna manera, claro, si anonimizamos los datos, mucho mejor, pero si es en un entorno securizado, un copilot dentro de una política corporativa de Microsoft donde sabemos que eso está en un entorno laboral, pues va a tener la misma política de seguridad que tendrá tu OneDrive o tu Outlook en el correo electrónico. Entonces, claro, tenemos que empezar a ver que por el hecho de dárselo a un Gemini o a un Copilot, pues va a tener la misma seguridad que si le subo un documento, casi la misma seguridad, son patrones distintos que si se lo subo a Google Drive o OneDrive. Entonces, eso tanto para hacer algo así como el otro día otro ejemplo donde podéis básicamente subir un Excel con datos que queráis analizar y generaros vuestros propios dashboards con KPIs y que de alguna forma podáis interactuar con los datos. Eso es una forma de empezar a probar, ¿no? Entonces, bueno, se puede hacer en pequeño, que luego eso queremos compartir el dashboard con nuestros compañeros, que tengan mucha más sincronización con otros datos, que luego tenga permisos en función de los usuarios. Ahí es cuando ya entonces hay que escalar la tecnología y o bien se hace con un departamento tecnológico que tenga la compañía o nos llamáis a nosotros o a cualquier empresa que se pueda dedicar a este mundo, ¿no? Pero esa primera fase inicial es la que yo animaría a todo el mundo que empezara a probar, porque a partir de ahí aparecerán nuevas ideas, iniciativas y se desarrollarán esos skills.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que creo que has explicado de una forma muy, muy sencilla lo que para, a lo mejor para los que no tenemos esa expertise es como, wow, ¿no? Como algo muy, muy grande. Y creo que lo has hecho ver como de una forma muy natural, muy sencilla. Claro, entiendo que tú tienes ese perfil y es más fácil explicarlo desde esa forma, ¿no? Desde tranquilizar que no es un monstruo, ¿no? Sino que es algo totalmente gestionable. Y te agradezco mucho esa energía que le has puesto tan tranquilizadora, como yo la he sentido, y tan sabia en dar puntos muy útiles, muy necesarios para poder, como hablamos al inicio, tranquilizar esos miedos, saber qué competencias van a ser necesarias para poder manejar toda esta situación y luego estrategias que nos pueden ayudar a conocer de a pasos y practicar, como tú bien dices. Creo que son unos buenos módulos, pilares muy básicos para lidiar con esto, porque esto no va a dejar de surgir, esto va increyendo y como vimos, a diario. Y es algo que al final nos gusta. O sea, yo te estoy hablando que le tengo cierto miedo, pero me gusta. O sea, es algo que quiero empezar a hacer y todo esto, pero claro, ese tipo de cosas, de limitaciones que yo misma me he puesto, son las que tengo que ir quitando y saber que con la experiencia y conocimiento, saber que no me va a dominar ella a mí, sino que yo voy a ser la que la va a conocer a ella y la voy a ir grabando ese conocimiento que es necesario hasta cierto punto. Así que por mi lado, Julián, yo darte las gracias, que nos hemos pasado un poco de tiempo, pero creo que era necesario porque todo lo que estabas diciendo era brutalmente bueno. Así que darte las gracias nuevamente por todo lo que has dicho y por el tiempo que nos has dedicado con toda esta información tan buena. Gracias. Pues muchas gracias, Diani, y un placer haber compartido este espacio. Muchas gracias, Julián. Estaremos en contacto. Un abrazo grande. Gracias por todo.